Embargo versus represión en Cuba, las cuentas del profesor Lazo. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Carlos Lazo afirma que en la isla aprendió que se puede ser feliz sin casi nada. Delicado eufemismo que alude, aunque él no quiera, a la miseria entronizada por el castrismo. En días recientes volvió a ser figura noticiosa el profesor Carlos Lazo, nacido en Cuba y emigrado en 1991 a Estados Unidos. Este docente, ahora radicado en la ciudad de Seattle, ha promocionado y participado en caravanas y otras manifestaciones públicas en contra del embargo estadounidense, al que él y sus amigos, supongo, llaman bloqueo. Ni tardos ni perezosos, los agitadores de los noticieros de televisión cubana dieron amplia cobertura a esos eventos, sin que importe su exigua concurrencia. Las que jamás exhiben, al menos no en detalle, son los muchísimos más nutridos que realizan otros compatriotas enfrentados al régimen de La Habana que desean exteriorizar esa hostilidad. En las redes sociales se plantea que el maestro Lazo, para enseñar el castellano, propicia las visitas a su fábrica de sueños a la isla. También que su tesis de doctorado la consagra al sistema educativos equitativos y justicia social en las aulas. Me pregunto, ¿el ejemplo a seguir, según él, será el de los ministerios cubanos dedicados a la instrucción y a sus universidades para revolucionarios, valiente equidad e inigualable justicia social? No obstante, forzoso es reconocer que don Carlos no se ajusta a los parámetros que uno suele encontrar en los amigos de Cuba, que, como regla, reservan su solidaridad para el gobierno de La Habana y sus políticas, o entre la exigua minoría de nuestros compatriotas emigrados, que, marchando a contracorriente de los innumerables exiliados, exaltan las figuras de los Castros. Lazo, por el contrario, sorprende con su declaración: yo tengo dos patrias, Cuba y Estados Unidos. Sería interesante saber qué piensa respecto a Humberto López y los otros alabarderos del régimen. Cualquier expresión de simpatía de un cubano hacia nuestro vecino del norte, los cotorrones castristas lo ven como una prueba irrefutable de traición y entreguismo. Pensarán lo mismo de lo que ha expresado el profesor. Los años mozos vividos por el ahora maestro en la isla coinciden en muchos puntos con tantas otras vidas cubanas desgarradas por el castrismo. Una familia separada por las fugas hacia el extranjero, una estancia en prisión por intento de salida ilegal del país, la minimización de sus horizontes laborales por el estigma carcelario. Lazo afirma que en la isla aprendió que se puede ser feliz con casi nada, un delicado eufemismo que alude, aunque él no quiera, a la miseria entronizada por el castrismo. En cuanto a Estados Unidos, cabe destacar que él lleva allí instalado ya 3 decenios. Sirvió en las Fuerzas Armadas del gran país acantonadas en Irak y se hizo ciudadano. Si no se esconde para reconocer que fue en esta orilla, la de allá, donde hice realidad mis más caros sueños, entonces me parece muy bien que declare al toque que comparte sus dos amores, el que siente por su tierra de nacimiento y el consagrado con su país adoptivo. En ese contexto que Lazo aspira a promover la cultura y la amistad entre las personas de los dos países, como idea general no parece mal, pero a mi modo de ver, el problema radica en los métodos que él aplica de manera sistemática para alcanzar ese supuesto objetivo. En las redes sociales menudean las informaciones acerca de las gestiones realizadas por el maestro ante las autoridades de su país adoptivo. Han sido noticia su carta a Donald Trump pidiéndole el levantamiento de las sanciones contra Cuba. También la petición análoga que dirigió al actual presidente Biden, la cual, según asegura, dio lugar a que recibiera amenazas. Ante esto, es natural que nos preguntemos por la otra parte de la moneda, ¿qué plantea él, si es que plantea algo, a la otra parte del diferendo? ¿Qué pide al gobierno de La Habana? ¿Qué dice sobre el antiyanquismo a ultranzas preconizado por el castrismo? Sobre los despojos sin indemnización perpetrados contra sus actuales compatriotas, sobre las agresiones de todo tipo contra los intereses de los norteamericanos y sus aliados, sobre los ataques sónicos. De eso no vemos reflejo en redes sociales, pero conviene que volvamos al tema de las caravanas. En definitiva, Lazo y sus amigos viven en un país libre.
Si ese es su deseo, están en su derecho de manifestarse en su patria de adopción y de hacerlo en el sentido que considere pertinente. Lástima que no pueda decirse lo mismo de quienes son compatriotas de él en su lugar de nacimiento. Siguiendo con las noticias, prensa oficialista cubana reproduce noticia de largas colas en Italia para recibir comida. La prensa oficialista cubana replicó el día martes una nota de la agencia AFP sobre grandes colas en Italia para recibir una bolsa de comida de asociación Pane Quotidiano en la ciudad de Milán, a pesar de que en la isla se sufren larguísimas filas a diario con el fin de adquirir lo más insignificante en materia de alimentación. Bajo el título de Italia, la fila interminable de nuevos pobres por COVID, AFP señala desde el primer brote del virus de coronavirus en febrero de 2020, la cola de nuevos pobres no cesa de aumentar y ahora llega a varios cientos de metros. Replicada por el portal digital Cubasi, la nota contiene testimonios de italianos que enfrentan una situación compleja tras perder sus trabajos a causa de la crisis sanitaria, lo que obliga a muchos a recibir alimentos que, por cierto, son gratuitos a través de donaciones. Unas 3.500 personas frecuentan cada día los dos puntos de distribución de Pane Quotidiano, que reciben los excedentes de alimentos de numerosas empresas, así como donaciones anónimas de otros ciudadanos, destaca la nota. Quienes hacen las largas filas regresan con varios paquetes, uno para cada miembro de la familia. En el interior, leche, yogur, queso, galleta, azúcar, atún, kiwi y pan. Una gama de productos impensada ahora mismo en las despensas de Cuba, país donde reina la escasez y las personas tienen que enfrentar colas de hasta 12 horas para irse, muchas veces con las manos vacías, a lo cual se añade que, en el caso de la isla, no se tratan de donaciones, sino de ventas comunes y corrientes a precios bastante elevados. Parece un gesto de burla o desfachatez extrema que la prensa oficialista cubana haga eco de la crisis en otras ciudades y países que, ni en acceso a alimentación ni en niveles de colas, pueden compararse con Cuba. La víspera se publicaron imágenes de las enormes filas para poder comprar solo vinagre en la localidad habanera de Cano. La semana anterior se informó de la rapidez con la que se aglomeran las personas en las cercanías de los establecimientos desde las 5 de la madrugada, hora que oficialmente culmina el toque de queda impuesto en La Habana a inicios de febrero para enfrentar los contagios de coronavirus. Un reporte contaba entonces que muchas personas en la capital duermen alrededor de las tiendas en casas albergues para coleros, viviendas familiares, árboles frondosos y a la intemperie, así como en azoteas y pasillos. No obstante, el ojo de la prensa gubernamental observa muy poco de esta realidad e incluso la policía reprime a quienes se atreven a filmar o a tomar fotos de las grandes aglomeraciones, un factor peligroso en medio de la ola de contagios que vive hoy el país. En su lugar, los medios al servicio del gobierno aparentemente prefieren reproducir los problemas de otras latitudes. En los primeros meses de la pandemia, el noticiero de televisión no tuvo reparos en hablar de la escasez de comida en países con modelos económicos neoliberales. Por si fuera poco, la vocera de tal información resultó premiada por sus acertadas palabras. Terminando con las noticias, Cuba reporta 1.041 casos de coronavirus. Después de La Habana, que se mantiene como la provincia de mayor incidencia del coronavirus, la situación epidemiológica se agravó en Pinar del Río. El gobierno cubano informó que la jornada se reportaron 1.041 nuevos casos de coronavirus en el país, la segunda cifra más alta de confirmados desde el pasado 1 de febrero, cuando se reportaron 3 casos más que hoy, 1.044. De acuerdo con la información ofrecida en la conferencia de prensa por las autoridades del Ministerio de Salud Pública de Cuba, en la isla se reportó además un récord nacional de casos autóctonos, 1.030, y solo 11 fueron importados. En las últimas 24 horas, 2 personas murieron a causa del COVID-19. Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 23.436 pacientes, sospechosos 3.825, en vigilancia 15.005 y confirmados activos 4.606. Por su parte, después de La Habana, se mantiene como la provincia de mayor incidencia del coronavirus,
con 4.091 casos. La situación epidemiológica se agravó en Pinar del Río, que reportó un total de 123 casos positivos en la última jornada. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse.